¿Sientes que llevas mucho tiempo en un desierto y no sabes cómo salir? Bueno, quédate conectada en mi podcast de Mujer Única del día de hoy, porque vamos a estar hablando de este tema. Y yo sé que Dios va a traer luz y va a dar salida. Quizás tú no puedas ver la salida, pero hoy en el podcast de Mujer Única vas a poder recibir palabra que te va a ayudar a salir de ese desierto. Y para eso me acompaña una amiga, gran amiga, pastora, Cindy Ortiz. Cindy, bienvenida al podcast de Mujer Única. Gracias, mi querida Mariam. Gracias a ti por la invitación y por este espacio tan maravilloso que tú abres para tantas personas para que sean edificadas a través de este podcast. Bueno, pues estamos hablando de un tema el cual recibo muchísimos comentarios y peticiones de oración acerca de mujeres que se encuentran viviendo en un desierto, que no saben cómo van a salir, que no saben, no le ven la luz al final del túnel. Entonces, las personas nos ven a nosotros y creen que nosotros no tenemos prueba, que no pasamos por situaciones difíciles. Y yo sé que tú y yo y todas hemos atravesado por situaciones difíciles, pero ¿qué consejo tú le das a todas las mujeres que nos están mirando, nos están escuchando en el día de hoy acerca del desierto? Ellas se sienten que no hay salida, que están en un desierto, que están secas. Así es, bueno, todos atravesamos por desiertos, son inevitables, es más, es parte del proceso de nuestro crecimiento, de nuestra vida. Los desiertos son necesarios porque es ahí donde crecemos. Y aunque a nadie le gusta estar en el desierto, ninguno de nosotros pensamos, a veces los desiertos llegan inesperadamente a nuestra vida de una manera que no estamos y pensamos que no estamos preparados. Otras veces nosotros entramos en el desierto porque tomamos decisiones equivocadas. Pero cualquiera que sea, Dios siempre está con nosotros en medio del desierto. Una de las cosas que he aprendido a través de la vida, de tantos desiertos que hemos atravesado, el último que atravesamos, ya tú sabes, fue el cáncer de mi esposo, que la gente dice, como tú dices, ay, pero si ellos sirven a Dios, pero si ellos son pastores, pero cómo pierden un hijo, pero cómo pierden la casa, pero cómo le da cáncer al pastor, porque somos seres humanos. Y nada, lo que hemos aprendido mi esposo y yo a través de estos años es que en medio del desierto nosotros tenemos que gozarnos. En medio del desierto es cuando más tenemos que aferrarnos a la fe. Hay un verso en Génesis 49, 22 que habla de José. Cuando Jacob va a bendecir a su hijo, le dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. Y eso significa que aún en el desierto, tú tienes que estar pegado en la fuente. La fuente de nosotros es Dios. Dios es nuestra fuente. Y no podemos dejar de creer, dejar de tener fe en medio del desierto y extendernos. A veces los muros no se caen, Mariam. Oramos porque el cáncer de mi esposo se fuera. No se fue. Tuvo que atravesar una operación muy dolorosa, pero ahí estuvimos. Entonces ahí es cuando tuvimos que subirnos y trepar sobre esos muros. Y eso es lo importante, porque quizás tú puedes decir, bueno, pero es fácil porque ustedes sirven a Dios, es fácil porque ustedes tienen gente a su alrededor. Hey, todos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a confiar a pesar de cómo te sientas. No es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero tienes que sacar fuerza porque el Señor te va a revestir de fuerza. Te va a dar fuerza de donde tú no crees que hay, pero Él va a venir. Él va a venir porque Él dice que está ahí contigo y te va a ayudar y te vas a levantar, no te vas a quedar en el desierto, no te vas a quedar abajo. Y como tú decías, tenemos que aferrarnos. A veces nosotros tenemos unas expectativas de cómo deberían de ser las cosas o de cómo Dios debería de sanar un cáncer o debería de hacer esto. No, tú tienes que ser obediente a Dios y ya el Señor sabrá qué usar, cómo hacerlo. Lo importante es siempre darle la gloria a Dios. Amén. Porque hoy en día, yo me imagino que esos desiertos te han hecho más fuerte, tanto a ti como a tu esposo. Definitivamente, o sea, y a veces no me siento tan fuerte, pero definitivamente Dios ha respaldado y ha estado ahí con nosotros en cada momento. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha cuidado, aún en medio de la situación más difícil que atravesamos, que fue la muerte de nuestro hijo, donde todo se tambaleó, donde yo lloré muchísimo, vino la depresión, pero siempre hay algo, Dios te envía algo, porque Él nunca te deja con las manos vacías. Y Él te dice, hay algo por lo que tú tienes que seguir viviendo,
hay algo por lo cual tú puedes seguir sonriendo. Amén. Hay algo por lo cual tú puedes seguir inspirando a otras personas. Y ahí es cuando tú vuelves tu dolor en una voz. Tú te conviertes en una voz para otras personas, tú conviertes ese dolor y eso se vuelve tu testimonio, pero hacer de tu dolor una voz. Y eso es lo que yo he aprendido a través de estos años y con tantos dolores que hemos atravesado últimamente. Y solo con tomar la decisión de buscar de Dios es que puedes llegar a este punto en el cual tu dolor se vuelva tu testimonio. Definitivamente. Si no, entonces vas a vivir una vida amargada, tienes otros hijos, tienes una congregación hermosa, tienes un esposo, tienes una familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Culpar a Dios, vivir en amargura, en resentimiento, ¿me entiendes? O sea, has tomado la decisión correcta. Y el Señor te ha ayudado para que puedas hacer eso. Igual Dios te ayuda a ti, querida amiga que me estás escuchando y viendo en este día. El Señor te ayuda, tú no estás solo. No es casualidad que hoy hayas conectado con el podcast de Mujer Única, porque Dios tiene esta palabra para ti. Lo que la pastora Cindy y yo estamos compartiendo es para que tú puedas comprender que a pesar de estar viviendo en un desierto, no estás sola, que hay un oasis que te está esperando, que hay una luz en el final del túnel. Hay una luz en la cual Dios tiene preparado para ti, y ese dolor se va a convertir en tu voz y en tu testimonio para la gloria de Dios, y ver cómo Dios puede transformar. Poderoso, sí. Y a veces pensamos que no vamos a salir, que no vamos a poder. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo este dolor? ¿Cómo voy a vivir con este dolor? ¿Cómo? Esto nunca se olvida. Pero aprendes, o sea, porque aún con el poquito de fe que te queda, aún con los pedazos que te quedan, Dios hace algo poderoso. Así como el alfarero, con lo que pensamos que nos destruimos, que nos desbaratamos, pero Él usa el mismo barro para reconstruir otra vez. Así que Dios utiliza aquello que te ha hecho daño, aquello que te ha lastimado, aquello que te ha causado tristeza, para reconstruir y hacer algo poderoso y hermoso una vez más. La vida, mientras tenemos tiempo aquí en la tierra, tenemos propósito. Mientras, como decía un amigo, mientras haya aliento de vida, hay propósito, y tenemos que seguir y hacer de este tiempo aquí lo mejor posible. Tremendo, de verdad. Eres una inspiración, no solamente para mí, sino para muchas mujeres que pues te seguimos en las redes y que vemos lo maravilloso que ha hecho Dios en tu vida, contigo y a través de ti. Y de verdad que le doy gracias a Dios por haber estado aquí compartiendo hoy en el podcast de Mujer Única. Sé que lo que compartiste ha edificado a la vida de las mujeres. Muchas mujeres tienen muchos desafíos, muchas responsabilidades, y a veces se enfrentan solas a diferentes desiertos económicos, de salud, con los hijos, y no saben qué van a hacer. Pero siempre en la palabra de Dios vas a encontrar recursos, siempre en la palabra de Dios vas a encontrar ese remanso de paz y ese refrigerio para tu alma, para poder seguir adelante, porque como dice la pastora Cindy, hay propósito. Dios tiene propósito en tu vida, Dios tiene planes para tu vida, y la única persona que puede detener esos planes eres tú. Tú tienes que levantarte con la ayuda de Dios. Como dice el libro de Isaías, levántate, no te quedes en la misma posición. No te puedes quedar en el lamento, en la queja, en la pena. No. Pobrecito el diablo, no pobrecita yo. Yo no soy pobrecita. Tú no eres pobrecita. Pobrecito es el diablo que se ha metido contigo. Así que ese dolor, toma la decisión de levantarte. Así es. De levantarte, de cambiar tu posición, no de quedarte ahí. Así es. Como lo hiciste tú y como lo he tenido que hacer yo. Sí, en muchas ocasiones, y lo volveremos a hacer cuantas veces nos toque hacerlo, porque no nos podemos quedar en el piso. Mientras haya vida, hay propósito, vuelvo y lo repito, porque Dios utiliza cada crisis en nuestra vida para construirnos, para levantarnos. Es tan importante, y lo más importante de todo es, como tú dijiste, Mariam, estar pegado a la fuente que es Dios. Así es. Pegados a la fuente. Con el poquito de fe que te queda, Dios hace grandes cosas. Así que ora, dile: Señor, no puedo más. Te entrego mi dolor, te entrego todo lo que siento, te entrego mi tristeza, te entrego mi depresión, pero levántame. No sé qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, pero a veces hay que tomar un solo día a la vez. Así y de es. eso se trata. Claro. No podemos esperar el milagro completo, pero un solo día a la vez. Amén. Dios va levantándonos y fortaleciéndonos. Exactamente. Y tomar la decisión
decisión de buscar a Dios cada día. Gracias, Pastora Cindy, por haber estado aquí en el podcast de Mujer Única. Tú eres única. Gracias a ti. Tú también eres única y especial. Dios te diseñó y te creó con talentos, con dones, con habilidades, y Él quiere que tú le pongas todos esos talentos a Él y Él los va a desarrollar y vas a florecer. No te vas a quedar en el desierto, vas a florecer. Gracias por haberte conectado hoy en Mujer Única. Nos vemos en una próxima oportunidad.